Diario de Caterina di Lorenzo. Florencia, 24 de mayo de 1478. Esta mañana, como tantas otras, la ciudad despertó conmigo. Florencia tiene una forma suave de abrir los ojos. Los primeros rayos del sol acarician los tejados rojizos. Las campanas de Santa Maria di Fiore marcan el tiempo con voz grave y los olores comienzan a levantarse desde el suelo empedrado. Pan recién horneado, humedad de las fuentes, un toque lejano de incienso. Mi trayecto al taller no es largo, pero me gusta demorarlo un poco. Paso por la loggia del Mercato Nuovo, donde los mercaderes ya despliegan sus tejidos, y me detengo a veces a observar las sedas, que ondean como si aún soñaran. Las telas me fascinan, aunque mi mundo sea el metal. Quizás sea por el contraste. El oro y la plata son firmes, obedecen con fuego y paciencia. La seda, en cambio, vive del viento y de los dedos que la rozan. Trabajo como aprendiz en el taller del maestro Giuliano. Desde hace 2 años, mis días transcurren entre limas, cinceles, crisoles y fuego. Hoy he continuado con el grabado de una hebilla para el cinturón de una joven noble. La pieza lleva un motivo de hojas de acanto, entrelazadas como si el metal hubiera crecido enredándose por sí mismo. Me gusta pensar que las formas vegetales guardan una sabiduría antigua. No hay línea recta, todo es curva, variación, asimetría armónica. El taller está siempre lleno de sonidos. El raspar del buril sobre el metal, el crujir de la cera cuando se talla el molde, el crepitar del fuego y de vez en cuando la voz del maestro, que habla poco, pero con precisión. Cada día me sorprende cómo puede ver la belleza aún oculta en una pieza apenas comenzada. Dice que lo más difícil no es dominar las herramientas, sino saber cuándo detenerse. Que en la orfebrería lo que no se toca es tan importante como lo que se talla. Hoy, Mateo, otro aprendiz, me ha contado que su hermano trabaja en el taller de Benedetto de Maiano. Al escuchar ese nombre, sentí una punzada de emoción. Benedetto es uno de los escultores más admirados de Florencia. Su trabajo en Santa Maria di Fiore es mencionado con reverencia. Mateo dice que podríamos visitarlo si el maestro nos lo permite. La sola idea de ver ese espacio, de oler el polvo del mármol y observar cómo se libera la forma de la piedra, me deja sin aliento. A la hora del almuerzo salí a la calle. Me senté cerca de la fuente de la Piazza della Signoria, donde una anciana vendía higos. Compré uno y lo comí despacio, dejando que el dulzor llenara mi boca. A veces, en esos pequeños momentos, siento que pertenezco de verdad a esta ciudad, que Florencia me conoce tanto como yo a ella. Sus esquinas, sus sombras, su bullicio, el canto de un juglar a lo lejos, el roce de las ruedas de un carro en las losas, el eco de las oraciones que salen de las iglesias. Todo forma una música lenta, viva, que me acompaña en el silencio de mi trabajo. Volví al taller y pasé la tarde engastando una piedra de lapislázuli en un anillo de oro. El color azul me recordó al cielo justo antes del amanecer. Pensé que quizá quien lo lleve algún día no sepa nunca cuántas horas de trabajo
cuánta concentración y ternura hay detrás de esta pieza, pero quizá lo sienta. Quizá, sin saber por qué, sepa que algo fue hecho con verdad. Antes de cerrar, limpié cuidadosamente mi mesa. Guardé los punzones y los fragmentos de oro. El maestro me sonrió levemente al despedirse, y eso, más que cualquier palabra, me dio aliento para mañana. Ahora escribo con las manos aún impregnadas de cera y humo. Mis dedos duelen, pero es un dolor dulce, lleno de sentido. No sé qué me deparará el día de mañana, pero esta noche duermo con gratitud, porque pertenezco a un oficio, y eso, en esta ciudad de arte y alma, lo es todo. Florencia, 25 de mayo de 1478. El aire esta mañana traía consigo una frescura húmeda, como si la ciudad hubiese pasado la noche envuelta en terciopelo mojado. Caminé por la vía del Oriolo, mientras el cielo aún se desperezaba, con la luz filtrándose a través de los postigos entreabiertos. El canto de los pájaros rebotaba en las fachadas de piedra, mezclándose con los sonidos lejanos de una ciudad que se despereza sin prisa. El chirrido de una carreta, el chapoteo de un cubo al llenar los barriles de los aguadores, los pasos apresurados de una criada con pan bajo el brazo. En el taller, el día comenzó con la misma disciplina de siempre. Afiné el buril con una piedra de grano fino y revisé la cadena que comencé ayer. Una labor minuciosa con eslabones tan pequeños que parecen hechos para un ángel. Me sumerjo en el trabajo como si fuera una plegaria. Cada golpe, cada presión de la lima, cada gota de soldadura fundida tiene su propio ritmo secreto. El maestro dice que todo orfebre carga con la paciencia de los santos y la precisión de los astrónomos. Hoy, más que nunca, sentí el peso y el consuelo de esas palabras. Mateo y yo habíamos quedado en encontrarnos tras la hora nona, cuando el sol baja y los talleres empiezan a vaciarse. Fuimos a pie por las callejuelas que serpentean más allá de la Piazza de la Signoria, bordeando las sombras proyectadas por los muros altos y las ropas tendidas que bailaban con la brisa entre una ventana y otra. Llegar al taller de Benedetto da Maiano fue como entrar en otro mundo. Está ubicado en un patio interior lleno de bugambillas, donde el rumor del agua de una fuente pequeña da la bienvenida con un murmullo constante. Allí el aire huele distinto, a mármol cortado, a polvo fino, a esfuerzo antiguo. Desde fuera ya se escuchaban los golpes rítmicos de los cinceles sobre la piedra, como el pulso de un corazón oculto. Nos recibió Francesco, el hermano de Mateo. Aún tenía las manos blancas de polvo y nos hizo pasar con una sonrisa franca. El espacio era amplio, iluminado por ventanales altos que dejaban entrar la luz del atardecer como una bendición dorada. Vi bloques de mármol inmaculado dispuestos en las esquinas y por todas partes esculturas en distintas fases de gestación. Una virgen apenas esbozada,
una cabeza de joven que parecía mirar al vacío con dulzura, una figura de San Sebastián que aún no tenía rostro, pero ya transmitía dolor en la tensión de los músculos. Benedetto no estaba presente, pero su esencia se sentía en cada rincón. Francesco nos mostró sus herramientas: punteros, gradinas, escoplos, mazas de boj. La madera también tiene alma, me dijo mientras me dejaba sostener una de ellas. Luego nos enseñó los dibujos preparatorios, esbozos a carboncillo, mediciones precisas con compás y regla. Vi uno que me dejó sin aliento. Una Madonna con gesto sereno, los pliegues del manto dibujados con tal suavidad que parecía flotar sobre el papel. Lo que más me impresionó fue el silencio que se respiraba, incluso entre los ruidos. No era el silencio de la ausencia, sino el de la concentración, del respeto hacia la materia. Allí, el mármol era tratado como algo vivo, como un ser que se revela solo ante quien lo escucha. Al salir, el cielo se había cubierto de un tono ámbar y las campanas de Santa Croce marcaban el final de la jornada. Caminamos en silencio por las calles estrechas, como si no quisiéramos quebrar la atmósfera que aún nos envolvía. En mi pecho, una sensación extraña, una mezcla de admiración y anhelo. La escultura es hermana de la orfebrería, pensé. Una hermana mayor, quizá, más solemne, más antigua. Pero ambas requieren esa entrega total, esa capacidad de desaparecer dentro de la obra. Esa noche, mientras caminaba sola por el Ponte Alegrace, sentí que el mundo era más grande de lo que había imaginado y que dentro de mí había un deseo creciente de descubrirlo todo. Florencia, 26 de mayo de 1478. Me he despertado con la luz que se colaba a través de las rendijas de la contraventana, dibujando líneas doradas sobre las baldosas del suelo. Hoy Florencia huele a cal recién mojada, a tierra húmeda después de un riego temprano, a pan de nueces. El canto de una golondrina se mezclaba con el repiqueteo de un zapatero que ya golpeaba suela y cuero más abajo, en la esquina. Y yo me sentía todavía suspendida en las imágenes del día anterior, como si el mármol del taller de Benedetto hubiera dejado un rastro blanco en mis pensamientos. He caminado despacio hacia el taller esta mañana, como si no quisiera romper el encanto de ese recuerdo. Pero al entrar y ver las herramientas, los moldes, el polvo de limadura sobre la mesa, he sentido que el presente me reclamaba, cálido y exigente. Hoy tocaba volver a la plata, a las piedras que esperan el engaste, a los hilos que se retuercen bajo la llama viva. Trabajé en un broche con forma de hoja de vid. La base era de cobre dorado,
con una leve curvatura en los extremos, y la superficie debía repujarse con un buril redondo, muy fino. Me costó conseguir que los nervios de la hoja tuvieran la ligereza de algo real. Es fácil hacer formas, difícil hacerlas vivas. Probé 3 veces y 3 veces fallé. La primera, el buril se resbaló y marcó más de la cuenta. La segunda, el calor de la soldadura deshizo el detalle. La tercera, mis manos ya estaban tensas. Fue entonces cuando el maestro se acercó. Me observó unos segundos y no dijo nada. Solo colocó sobre mi mesa una hoja seca, auténtica, caída de la vid que crece en su patio trasero. Mírala bien. No copies la forma. Imagina que fuiste esa hoja, dijo. No entendí de inmediato, pero lo intenté. Toqué el borde con los dedos. Observé los pliegues minúsculos, el modo en que la luz rozaba su superficie sin quedarse. Había en ella algo que ni el buril ni el fuego pueden crear por sí solos. Y fue entonces cuando comprendí. Nuestro trabajo no es solo transformar, sino rendir homenaje. No es dominar el metal, sino cederle un lugar para que exprese lo que intuye. Esa cuarta hoja, la que hice después, tenía algo distinto. No perfecta, aún no, pero sí más honesta. El maestro asintió levemente, y esa simple aprobación encendió en mí un calor que aún me acompaña. Durante el descanso me senté en la puerta del taller, al sol. El calor del mediodía hacía vibrar las piedras del pavimento y el aire olía a polvo, al sudor de las mulas que pasaban tirando carros, al aceite rancio de alguna fritura lejana. Un anciano pasó con un cesto de frutas y me regaló un higo sin decir palabra. Lo abrí. Dentro, las semillas brillaban como oro rosado y el jugo me manchó los dedos. En ese instante, pensé que a veces la belleza se esconde en lo más simple, sin que haga falta cincel ni fuego. Por la tarde, ayudé al maestro con la fundición de una pequeña figura religiosa, una virgen para el relicario de un cliente de Montepulciano. El molde ya estaba preparado en yeso y vertimos el bronce con cuidado. Me maravilla siempre ese momento, cuando el metal líquido, tan peligroso y puro, corre por los canales como si tuviera voluntad propia. Luego hay que esperar. En ese tiempo de enfriamiento siempre se respira distinto. Es un silencio tenso, de reverencia, como si todos los sonidos se detuvieran por respeto a lo que ocurre dentro del molde. Cuando finalmente lo abrimos, la figura estaba allí, rugosa aún, cubierta de escoria, pero con el gesto sereno que el maestro había soñado en el boceto. Mientras él la examinaba, yo me descubrí pensando en los mármoles del taller de Benedetto, en cómo allí también la forma se libera de la materia. Y sentí por primera vez que nuestros oficios no son tan distintos. Tallar piedra, fundir metal, grabar oro, todos son formas de dialogar con lo invisible, de dar cuerpo al alma de las cosas.
Al terminar la jornada, me quedé unos minutos sola en el banco, ordenando mis herramientas. Las pinzas, el compás, el buril y el frasco de cera. Las toqué, una por una, como quien despide a viejos amigos al final de un día compartido. Y en mi pecho crecía una emoción que no sabía cómo nombrar. No era orgullo, tampoco alegría pura. Era una mezcla suave y honda, la certeza de que, por primera vez, sentía que pertenecía de verdad a este lugar, a este tiempo, a este oficio. Que no solo aprendo a trabajar el metal, sino que él también me transforma a mí. Cuando salí a la calle, la luz estaba en su punto más suave. El cielo tenía el color del ámbar diluido y la cúpula del Duomo parecía flotar sobre la ciudad. Caminé sin rumbo por un rato. Las piedras bajo mis pies parecían devolverme el calor acumulado durante el día, como si la ciudad quisiera prolongar el abrazo del sol. Y ahora, al cerrar este día, siento que algo ha cambiado, como si una pequeña parte de mí se hubiera sentado en su sitio. No sé si seré una gran orfebre. No sé si mis manos lograrán un día lo que he visto en los talleres que me han abierto las puertas. Pero sé que he empezado a caminar ese camino con los ojos abiertos, el corazón despierto y el alma dispuesta. Esta noche duermo con las manos cansadas, pero con el corazón colmado.